estamos aquí leyendo de Pablo, Pablo habla en Éfeso y dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Entonces vemos una iglesia, porque era una iglesia, vemos un pueblo, una parte del pueblo de Dios. El pueblo en Éfeso había sido bautizado en el bautismo de Juan, ¿cierto? Y Pablo, cuando llega, pues tiene una gran sorpresa porque les hace una pregunta y les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y es la pregunta que hoy nos está haciendo Dios. El Espíritu Santo nos está preguntando a nosotros en esta noche, ¿recibimos el Espíritu Santo cuando nosotros creímos? Solo el pastor. Pues voy a hacer la pregunta. ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creíste? Amén. Amén. Eso es una convicción que nosotros debemos de tener. Amén. Eso, que se escuche con ánimo de que sí lo tenemos. Pero algo que les sorprendió, yo creo que fue cuando ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, era una ignorancia que tenía el pueblo del Espíritu de Dios. Y es impresionante cuando nosotros muchas veces tenemos esa ignorancia, ¿sí? Eso era en la iglesia de Éfeso, pero si nosotros nos ponemos a pensar, todos los que estamos aquí somos conscientes de que cuando nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo inmediatamente entra en mí. ¿Sí? Para los que no, es así como funciona. Cuando yo creo, ¿sí? ¿Qué es creer? Escucho qué es creer, a ver. Tener la seguridad de... Señora, acepta lo que está diciendo. ¿Qué más puede ser creer? Creer es tener fe en lo que no se ve. Creer. Eso, porque se siente. Es cierto. Bueno, yo creo que está esta silla, ¿cierto? Para decirlo un poco más, yo creo que está la silla y la veo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando nosotros no vemos, pero debemos creer? Es allí donde empieza a ejecutar la fe, que era lo que decía la hermana Nora. Entonces, primero nosotros tenemos que creer. ¿Creer en qué? Creer en Jesús. Creer que Jesús me dio un regalo, pagó un precio por mí. Y es algo irónico, digamos, entender, si nosotros nos ponemos a entender la salvación, lo que es la salvación, uno dice, no, pero yo creo que yo sí me la merecía, porque pues yo soy buen hijo, yo soy buena esposa, yo soy buena madre, ¿sí? Pero nosotros realmente no nos merecíamos la salvación. ¿Por qué? Porque aún hoy estamos pecando. Nosotros somos humanos, estamos en un cuerpo, como decía Pablo, estamos en un cuerpo que nos lleva a pecar aunque nosotros no queramos. Y eso es algo que muchas veces los cristianos o los hijos de Dios caemos en un tema, y es que muchas veces yo me creo súper héroe o súper cristiano. Entonces muchas veces miramos a la gente de afuera como, uff, no, es que ese vecino mío sí es muy pecador. O esa amiga mía, uy, no, es que si era lo que me contó, eso sí es terrible, no, es que yo sí me merecía la salvación. Entonces, en un principio, nosotros primero no nos merecíamos la salvación, pero aún así, Dios nos dio esa salvación. Entonces, cuando el pueblo entiende y sabe que está el Espíritu Santo, que es lo que nosotros estamos recordando en esta noche, porque muchas veces el pueblo se le olvida que el Espíritu Santo está en mí. Cuando yo creo, Él entra en mí, entonces Él está en mí. ¿Qué pasa cuando el Espíritu no está avivado en mí? Lo tengo contristado. ¿Por qué? Por muchas cosas. Por mi comportamiento, por mi temperamento, por mi carácter, por mi forma de reaccionar frente a muchas circunstancias.
Muchas veces yo no tengo la capacidad que de pronto tiene otra persona que ha tenido un contexto diferente, que el área de su vida, lo que lo ha rodeado, su crianza, de pronto ha sido un poco más generoso, entre comillas, humanamente, y eso hace que sea una persona un poco más segura, un poco que de pronto tenga más capacidad de pronto de reaccionar frente a algunas circunstancias. Muchas personas a veces afuera que aún no conocen de Dios, hay personas que uno se sorprende que a veces reaccionan de una manera muy sabia, ¿sí? Y nosotros los hijos de Dios que tenemos al Espíritu Santo no reaccionamos de la misma manera. O sea, lo digo por mi misma experiencia, no estoy juzgando a nadie ni señalando, sino por mi misma experiencia. Muchas veces nos vemos confrontados a una palabra de pronto que nos ofende, inmediatamente hiere mi carácter, hiere mi emoción, hiere mi sentimiento, y esto aflora, ¿cierto? Y entonces se me olvida que el Espíritu Santo está ahí y simplemente abro mi boca y empiezo a decir todo lo que se viene porque yo estoy sintiendo eso y tengo que expresarlo. Precisamente esta semana estaba en una capacitación y uno de los capacitadores hablaba de que nosotros los latinos, los americanos, los que somos de Latinoamérica, nosotros somos personas de sentir, ¿sí? Y cuando uno va, digamos, al continente asiático, ellos no son personas de sentir, ellos son más personas de razonar. Entonces, cuando nosotros, digamos, hablamos, somos más platónicos, más por emoción y por sentimiento. Entonces, simplemente, si a mí me hacen esto, entonces yo me la cobro. Por eso uno muchas veces ve en la televisión donde simplemente el hombre no asume o no toma una posición, una postura sabia de decir, bueno, de pronto mi comportamiento no fue el correcto con mi esposa, o fui infiel, o fallé, voy a recuperar a mi esposa, sino simplemente quiero a la fuerza, ¿sí? Porque es lo que estoy sintiendo en ese momento. Siento la frustración de la pérdida y no sabemos manejar la frustración. Entonces todo esto nosotros debemos de llevarlo al Señor, al Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía. Entonces cuando el pueblo de Éfeso se dio cuenta, como dice en el versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Pero Pablo les dijo y los bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo el pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. O sea, y es impresionante cómo, a pesar de que ya había pasado la muerte y resurrección de Jesús, aún seguían personas creyendo en un bautismo de Juan. ¿Y Juan quién era? Fue un hombre excelente, simplemente él fue el hombre que allanó el camino para Jesús. Pero había un pueblo que estaba ignorando lo que había hecho Jesús. Y dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué pasó después? Pablo no solamente se quedó ahí, Pablo se fue algo más allá. Dice que habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿qué? El Espíritu Santo. O sea, mire la importancia que es que el pueblo crea. Cuando yo creo, cuando usted va y le habla a una persona que no conoce a Dios y esa persona cree, inmediatamente dice, o sea, eso es un efecto de creer. Dice que el Espíritu Santo inmediatamente vino. ¿Y qué pasó? Y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, no solamente fue un pueblo que recibió el Espíritu y ya, normal, no, dice que hablaban en lenguas, o sea, había manifestaciones sobrenaturales, manifestaciones que no eran humanas, y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Quiero contarles una experiencia que tuve esta mañana. Realmente cuando el pastor me dijo, bueno, Jennifer, para que por favor me ayude con la enseñanza, empezó a entrar en mi corazón, bueno, Señor, yo que enseño porque uno como que son tantas cosas que uno no, y yo quiero enseñar lo que tú quieres que yo enseñe. Y estuve también escuchando un poco la predicación de la hermana Susan, que es una misionera norteamericana que está aquí en Colombia, y precisamente fue como tocado pues fue varios días antes de que el pastor me dijera, y bueno, estuve yo meditando esta semana, y entonces yo dije, bueno, Señor, me voy a poner a orar porque no sé, o sea, no sé por dónde empezar. Y de pronto empecé, y mi experiencia, digamos, con el hablar en lenguas ha sido algo muy lindo en mi casa, ¿sí? Porque, pues, sobre todo, ojalá usted lo haga en su casa, seguido. ¿Por qué? Porque edifica su espíritu. Y empecé yo a hablar en lenguas, y fue un tiempo tan lindo que mi hijo entraba y me decía, mami, cálmate. Mami, me decía, cálmate. Y me traía papel higiénico, cálmate. Pero él estaba tranquilo, o sea, él no había miedo. Él solo me decía, cálmate. Y entonces empecé yo a decirle, Señor, pero yo qué, bueno,
Entonces, porque yo había preparado otra cosa, pero no, como dice el pastor, definitivamente. Entonces vino a mi mente y me dijo Dios, traiga un cuaderno. Traigo el cuaderno y empieza a anotar. Y yo dije, ¿será que es que esto son ideas como que...? Y lo hice, y fui, y a mí me gusta mucho orar en la habitación de mi hija, yo no sé, pero ese es mi lugar favorito para orar, me gusta arrodillarme ahí. Y entonces me senté en la cama y Dios me dijo, yo la verdad no me sé muchos versículos, pero específicamente no me sabía ese, me dijo, anota 1 Corintios 14, 4. No, pues me dijo 1 Corintios 14. Y entonces yo, listo, y yo dije, bueno, anoté 4. Y entonces yo oré un poquito y fui y busqué, vamos a buscar 1 Corintios 14, 4. Y dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. O sea, para mí fue realmente una sorpresa porque yo dije, precisamente me está hablando de lo que yo estoy haciendo en este momento. Entonces mi corazón se quebrantó y yo empecé a llorar y yo le dije, Señor, ¿tú qué quieres que yo hable de eso si yo no sé casi? O sea, yo sé que yo hablo en lenguas, pero no sé qué decir. Y el Señor empezó allí, mientras yo empezaba a hablar en lenguas, el Señor me empezó a dar una palabra para la iglesia. Y espero que nosotros seamos muy sabios para recibirla en esta noche. Y Dios me decía lo siguiente, en la iglesia no de Éfeso, en la iglesia de la Calera, hay corazones duros. Y la verdad en este momento me da escalofrío solamente cuando Él me decía corazones duros. Hay corazones duros. Vamos a ir a Romanos 2, 4 al 5. El Señor me llevaba a este versículo. O sea, me hablaba, hay corazones duros y me dio la cita. Yo no me sé la cita, pero me la dio. Sí. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios me decía, en la iglesia de la Calera hay corazones duros, duros como una piedra. Y usted solamente sabe en esta noche si su corazón está duro. Y yo le decía, Señor, ¿por qué me dices a mí que hay corazones duros? Y Él me llevaba a recordar una palabra que el pastor nos había dicho, nos había hablado hace ya varios meses, donde Él decía que su casa está, su casa está en ruinas, porque nosotros estamos preocupados por nuestra casa. Dios me llevaba también a Geo. Dios me decía a mí, realmente la dureza del corazón es por un principio. Y vamos a leer ese principio. El corazón duro de esta iglesia ha sido por algo. Y vamos a ir al libro que Dios me llevó esta mañana, que fue 1 Corintios 14. Dice, cuando yo empecé a leerlo decía, seguid el amor. Y yo simplemente me paré en esa frase y miré el capítulo anterior. Y hablaba sobre la preeminencia del amor. Aquí en este lugar hay corazones duros y quizás nuestro corazón, muchas veces mi corazón se ha endurecido porque no hay amor. ¿Sí? Y nosotros sabemos que uno de los frutos del Espíritu, ¿qué es? El amor. Y si el Espíritu Santo está en mí, debe haber amor. Entonces Dios me llevó a mí, bueno, hija, va a mirar esa primera parte, pero vamos a hablar sobre el amor. Y me dijo, vayas a la casa de su mamá. O sea, es que fue muy chistoso y me fui para la casa de mi mamá. Y la verdad fue una experiencia, porque yo empecé a preguntarles a todos, decían, pero yo es que estoy haciendo una encuesta, ¿qué es el amor? Y entonces me fui y le pregunté primero a mi hermano Jonathan, pues yo ya me iba a ir, y yo dije, bueno Señor, pero tú me dijiste que subieras y yo veo todo como normal. Pero hubo un momento donde mi mamá me hizo un comentario, que de pronto me lo tomé como a pecho y me hirió, ¿sí? Estoy contando aquí mis confidencialidades para que nos ayuden. Inmediatamente mi corazón se infló y yo dije, no me parece, yo le contesté, le dije como, lo que usted acaba de decir, mami, me ofendió. Pero entonces Dios me dijo, como cállese. Estamos hablando del amor. Usted vino aquí a investigar sobre el amor y ese no es el comportamiento cuando uno ama. Y yo, bueno, sí señor, me quedé callada porque si hubiera sido yo, mi mamá me conoce, me hubiera ido rápido. Simplemente me paro y me voy. 1:4. Ageo 1:4, vamos a leer. Es para vosotros tiempo
para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, y coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y os no calentáis, y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entonces vemos que eso es uno de los principios. Nosotros estamos tan preocupados por mi casa, o sea, por mí, porque a veces ni siquiera nosotros, nuestro egoísmo humano es tan grande, que muchas veces nosotros nos preocupamos es por nosotros, por mí. A veces ni por la pareja, ni por los hijos, sino en sí siempre es por mí, ¿sí? Ese es como el egoísmo. Entonces ya nos está llamando a que nosotros empecemos a preocuparnos por la casa, por la iglesia. O sea, no me estoy refiriendo específicamente a la parte física, sino por mi casa espiritual, por lo que yo estoy haciendo en oración, porque yo que estoy cultivando, estoy dejando que mi corazón se hiera, estoy dejando que mi corazón se endurezca por tantas fisuras, por tantas cosas. Entonces, cuando yo estaba en la casa de mi mamá, yo me puse roja de la rabia y yo dije: no, yo me voy a ir. Y yo sé, preciso, y uno piensa ahí, preciso me toca predicar hoy, preciso me toca ir la alabanza. Pero yo me quedé callada, y bueno, ya después pasó así. Y mi mamá es muy sabia, ella es una mujer que realmente, yo aquí les quiero decir, ella es una mujer que le contesten lo que le contesten, ella se queda calladita. Y eso es algo muy sabio, ¿sí? Porque para pelear se necesitan dos. Entonces ya después bajó mi hermano Jonathan, yo ya me iba a ir, pero me senté y le dije: bueno, ¿para usted qué es el amor? Y él me dijo: pues el amor es Dios, me dijo. Después llegó mi cuñada y yo le pregunté a Diana, ¿para usted qué es el amor? Ella me dijo: es un sentimiento. Y le dije a mi mamá me dijo: es un sentimiento. Pero Dios quiere mostrarnos realmente la verdad absoluta, porque es que la verdad relativa depende de lo que yo pienso, de lo que el mundo me dice, de lo que la persona, el profesor, en mi colegio, en mi casa me enseñaron. Pero Dios nos quiere mostrar qué es realmente el amor que la iglesia necesita para que ese corazón ya no esté duro, por medio del Espíritu Santo, porque como les decía, es el fruto del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 13: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, parafraseando este versículo, podríamos decir: si Jenny habla lenguas, canta, adora, angelicales, y no ama y no respeta a su esposo, a su mamá, pues simplemente no sirve de nada. O sea, eso no me sirve a mí de nada. Si ustedes me ven aquí cada 8 días, ni siquiera cada 8 días, bueno, cada vez que toca la reunión, cantando, sirviéndole, pero si yo realmente no tengo amor en mi corazón, de nada me sirve, de nada me sirve. O sea, no se edifica. No, y no voy a edificar a nadie. Exacto. Dice en el versículo 2: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, si yo fuera una mujer de fe, que simplemente muchas veces nosotros confundimos la fe con positivismo barato, y es en ese sentido que lo quiero decir. Uno muchas veces dice: no, esto me va a ir muy bien, no, es que en el nombre de Jesús me va a ir bien, no, es que esto me voy a sanar en el nombre de Jesús. Y hasta lo puede suceder. Sí, pero simplemente es un manejo, digamos, de mi positivismo, de mis palabras. Y Dios puede obrar, como dice el pastor, por medio de la fe. Pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve? De nada. O sea, a mí no me sirve de nada que yo tenga fe. Dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, si usted vendiera su heredad, de ejemplo, nosotros vendiéramos el local, el carro y todo lo que tenemos para dar de comer a los pobres, por la gente de Venezuela que llega, pero si en mí si yo no tengo amor, pues de nada me va a servir. ¿Qué habla Dios del amor?
El amor no es un sentimiento, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Algo que Dios me acaba de decir es esto, me acaba de mostrar es esto. Porque yo busqué en Google, busqué bueno, en varias fuentes, queriendo entender qué era el amor, según humanamente. Y después cuando iba a la Biblia, hay un versículo donde dice, 1 de Juan 4:8, si quiere vamos en un momentico, 1 de Juan 4:8 y también versículo 16. Ahí nos dice qué es el amor en sí. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, y en el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué es el amor? El amor es Dios. Y si usted se pone a leer acá en 1 Corintios 13, hacia abajo, donde empieza desde el 4 en adelante, dice que el amor es sufrido. ¿Ustedes son sufridos por el amor? No, ¿cierto? ¿O ustedes dicen, no, yo doy todo por mi pareja, si me insulta y mejor dicho me trate? No, yo lo sigo amando, ¿cierto que no? Nosotros somos condicionados. También dice que es benigno. ¿Nosotros somos benignos? ¿Buenos? No, ¿cierto? También dice que el amor no es jactancioso. También dice que el amor no hace nada indebido y que no busca lo suyo. Y también dice que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Uno muchas veces dice, menos mal le pasó eso y qué bueno que siento un fresquito aquí en mi pecho. ¿Cierto que uno muchas veces dice así? ¿Que ¿a quién aquí está describiendo? ¿Qué es lo que Dios me acaba de decir? ¿Estamos describiendo eso a Dios? Dice que Él todo lo sufre, que Él todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta. Dice que el amor nunca deja de ser, o sea, Dios nunca deja de ser. Dice porque en parte, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, y esto fue algo que me impactó. Porque cuando yo empecé en 1 Corintios 14, lo primero que dice es seguir el amor. Y en el capítulo anterior habla del amor. Pero ahí sí más adelante dice, y procure, en el versículo 14 uno dice, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, haciendo así aquí un paralelo, vamos a entender, Dios nos está diciendo que nosotros, en esta noche Dios dijo, nos está diciendo a nosotros, la iglesia de La Calera, que tenemos un corazón, ¿qué? Duro, ¿sí? Yo tengo un corazón duro, ustedes tienen un corazón duro. Pero Él nos está diciendo qué debemos hacer para nosotros dejar ese corazón duro. ¿Y qué es? La primera parte del capítulo de 14, bueno, dice, seguir el amor, ¿cierto? Eso es lo primero que el Señor quiere hacer en esta iglesia, que nosotros sigamos el amor. Y como estamos viendo en el capítulo 13, Dios nos está hablando de lo que es el amor, que es Jesús, es Dios mismo, porque por eso nos está diciendo que algo que me impacta mucho es el 8, que dice que el amor nunca deja de ser. ¿Y quién es ese que nunca deja de ser? Dios, Jesús, nunca deja de ser. Pero entonces acá en el siguiente versículo, espero que no nos estén regando, dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pablo está haciendo una descripción aquí muy importante y es la siguiente. Está diciéndonos que el amor es Dios, ¿cierto? ¿Y por qué Él mete, pero las profecías se acabarán y cesarán en las lenguas y las ciencias acabarán? Lo que Dios me hablaba a mí esta mañana era, porque después de que nos dice en el capítulo 1 del 14, seguid el amor, dice después, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces Dios nos está diciendo lo primero, yo necesito que este pueblo, o sea, dígale a la persona que está a su lado, Dios necesita que usted ame y sepa que Dios es amor. O sea, Dios necesita que nosotros entendamos qué es amor. Por eso cuando a usted le pregunten qué es amor, no diga, es un sentimiento.
Porque aquí nos está mostrando que es amor. Dice que no espera nada, que es paciente, que es benigno, que todo lo soporta, que no cambia, que es sufrido, que le cuesta, pero ahí permanece. ¿Sí? Por eso es que nosotros debemos entender que Dios nos ama igual. Él no dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, más a unos que a otros, no. Él dice la palabra, porque de tal manera Dios amó al mundo. Entonces, el amor de Dios es un amor estándar para todos. Dios no es como nosotros, que a veces somos selectivos con los hijos, que de pronto este me responde mejor, entonces a este sí de pronto le doy más, un huevito más en la mañana, o le doy la mejor presa, o la mejor porción de carne. No, Dios no es así. Dice que Dios nos ama. ¿Usted sabía que Dios ama de igual manera, lo ama a usted como el que está en la calle? En la misma altura. No quiere decir que porque usted venga y le sirva y le honre, claro, él ama eso, pero es que Él ya nos ama, aunque usted sea o no sea. O sea, mire el amor de Dios tan lindo que es. Grande ni es más pequeño. Entonces vemos que tenemos un Dios justo. Amén. Ahora, Dios nos está mandando, y porque Él acá en el versículo 8 del capítulo 13 dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y las ciencias se acabarán. Ahora, Dios también me decía a mí, Duro de Cerviz, la iglesia de La Calera, necesita, y en el versículo, antes de yo leer el capítulo, Dios me decía a mí estas palabras, necesita volverse a la naturaleza de los niños. Pues si usted lo lee detenidamente, Dios habla también de que Dios quiere que nosotros seamos como niños. ¿En qué manera? Ustedes saben en qué manera, que no está hablando frente al conocimiento, sino en nuestra naturaleza de inocencia, en que nosotros perdonamos. Bueno, muchas veces como papá o mamá corrige a un hijo, pero el niño en cierto momento, inmediatamente, prácticamente, va y lo busca a uno, lo abraza. Eso es lo que necesita Dios en esta iglesia. ¿Para qué? Para que esté ese amor de Dios presente. El amor de Dios presente. ¿Por qué? Porque muchas veces la dureza de nuestro corazón aquí, en esta iglesia, en mí, es por falta de amor. Entonces simplemente yo me enojo porque me dijeron, me hicieron, o porque de pronto hay una persona que de pronto Dios está usando, entonces me da mal genio. Bueno, son tantas cosas, o de pronto me hicieron un comentario, o de pronto están hablando de mí, o de pronto no lo están haciendo, pero yo creo que sí lo están hablando de mí, y empiezo a generar muchísimas cosas porque no hay amor. Simplemente hay un egoísmo centrado en nuestros corazones duros. Pero Dios no solamente me decía las cosas negativas, Dios también me decía que este es el tiempo en el que nosotros debemos aprender a vivir cada minuto para Él. Independientemente de que usted esté trabajando, que esté haciendo una profesión, que sea celador, que sea secretaria, que sea alcalde, que sea lo que sea, cada minuto que usted viva, vívalo para Él. Mira, muchas veces nosotros entramos en una condición donde nos olvidamos de los que están alrededor, estamos en la casa, nos olvidamos del esposo, y simplemente me concentro en mí. Es que amanecí estresada, amanecí aburrido, y simplemente me concentro en mí. El Señor nos está llamando a que nosotros volvamos a vivir. ¿Qué pasaría si Dios le dijera a usted, como le dijo a Ezequías, dijo que iba a morir? Que nos dijeran esta noche, hoy es la última noche donde usted va a estar con su esposo y sus hijos. ¿Cuál sería su comportamiento? ¿Cuál sería mi comportamiento? Yo pensaba, bueno, yo viviría al máximo, yo no dormiría, aprovecharía el tiempo al máximo. Entonces, es importante que nosotros empezamos y valoremos ese tiempo que Dios nos ha dado. Ahora, Dios nos está llamando, que este era, como decía, el centro de la predicación, y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, el Señor nos está llamando a que nosotros empecemos a buscar los dones. Los dones. Y como yo les decía, el hablar en lenguas es algo sobrenatural. Es un don que Dios nos ha dado y que Dios quiere dar porque es como un regalo a muchos de los que estamos aquí en este lugar. Entonces necesitamos nosotros primero que nuestra base sea el amor, y también nos está llamando. Aquí es opcional, aquí no dice obligación,
pero sí dice y procurad, o sea, trate de que los dones espirituales empiecen a marcar en su vida, ¿sí? El hablar en lenguas, ¿qué le permite a usted? Liberar un espacio, un aura, una cosa impresionante espiritual en su casa, primeramente en su vida, ¿sí? Empieza a traer libertad, edifica su espíritu, pero algo que Dios aclara aquí es que también no solamente nos quedemos pidiendo lo que es hablar en lenguas, sino también hablaba de profetizar, de profetizarle a la iglesia. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué? Porque si digamos yo me pongo en este momento a hablar en lenguas acá, pues muchos dirán, bueno, pero a mí no me edifica eso. Y si hay un impío, pues peor, porque así, bueno, Jennifer se volvió loca. Pero, porque no se entiende. Pero Dios nos está llamando a que nosotros empecemos a generar ese ambiente en nuestra casa, ¿sí? Quizás muchas veces nosotros en la casa ni siquiera oramos en familia, quizás muchas veces ni siquiera oramos con nuestros hijos. Andamos tan ocupados, tan preocupados por muchas cosas, por deudas, por situaciones, por conflictos, de pronto se sienten tristes y no generamos un ambiente especial en nuestra casa. Por eso la primera base que yo les decía era el amor, ¿cierto? Y ya aquí algo es necesario, pero no tan necesario, porque acá nos decía en el versículo que las lenguas, dice, pero las profecías se acabarán, o sea, va a llegar un momento donde la profecía ya no va a estar. Y también dice que cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero el amor permanece para siempre. O sea, es impresionante lo que Dios quiere para esta iglesia. Y es poder reconstruir de esas cenizas, quizás de esas divisiones por las que ha pasado. O sea, yo les cuento que cuando yo llegué a esta iglesia, Dios ha permitido tantos procesos en este lugar. Y no ha sido una casualidad, no ha sido porque definitivamente, sino ha sido algo que Dios ha formado en este lugar, con un propósito. Y el hecho de que usted esté aquí sentado es que Dios lo ha llamado a este lugar, ¿sí? El ser la pionera, el ser la primera iglesia. Y cuando yo llegué aquí a esta iglesia, yo venía de una iglesia donde era legalista, ¿sí? Entonces yo venía del movimiento misionero mundial. Y cuando yo llegué aquí a este lugar, yo dije, no, aquí no vamos a durar mucho. Yo tenía 5 años, pero yo tenía un razonamiento porque mi contexto había sido un poquito duro. Y yo dije, no, aquí no vamos a durar mucho. Porque inmediatamente cuando mi mamá entró por esa puerta, dijo, no, estuvo el culto porque le tocó. Y entonces mi mamá vio, y claro, todas las hermanas con pantalón, maquilladas. Legalista son doctrinas que de pronto se centran mucho en el vestuario, que tú no puedes usar aretes, cortarte el cabello después de cierta medida. Uno no puede... Se enfoca en lo externo. Y entonces cuando nosotros llegamos acá, mi mamá dijo, no, yo por allá no vuelvo. O sea, ella fue inmediatamente y se quedó allá. Yo tenía 5 años, mi hermano tenía 3 años. Y yo le dije, mami, pero yo sí quiero ir. Y entonces yo llegué y yo dije, pero yo no me voy a quedar con las ganas. Yo le voy a preguntar a la hermana por qué hace eso. Entonces yo llegué acá y me acuerdo que le pregunté a la hija de la hermana Silvia, Esperanza. Y yo le dije, oiga, señora, yo la cuidé así, le dije, señora, ¿usted por qué se maquilla? Si eso es malo, la palabra dice que eso es malo. ¿Y por qué usa aretes? ¿Y por qué usa pantalón? ¿Sabe qué me respondió? Cuando usted sea grande también la va a usar. El versículo de la Biblia y me iba a decir, no, es que mire, la palabra dice que se puede maquillar. Y realmente fue un choque para mí, pero en mi corazón estaba el deseo de no dejarme de congregar. Mi mamá no volvió. Mi mamá aquí no volvió y nos veníamos con mi hermanito solitos. Entonces por eso es tan importante de verdad cuando nosotros vemos a un niño entrar, estar ahí, porque miren, aquí está mi mamá. Y ya se maquilla y ya usa pantalón. No es que haya rebeldía ni revolución. Lo que pasa es que Dios aquí me enseñó y me llevó a entender su palabra, me llevó a mostrar que Él es tan amoroso, que Él no es un Dios que está con el látigo esperando que usted simplemente falle y Él está ahí, lo voy a castigar como muchas veces nosotros sí somos con nuestros hijos. Y el proceso que yo tuve en esta iglesia fue algo muy lindo, estuve en el centro estudiantil. Me acuerdo tanto que una vez tuve una administración acá con el pastor Armando y los hijos, estuvieron ministrando y Dios empezó a hacer una obra tan linda. Yo tenía 9 años y fue allí cuando yo conocí al Señor. ¿Sí? A los 9 años. Y desde allí Dios empezó a hacer un proceso. Les estoy contando la historia para que sepan cómo ha sido el proceso de mi vida aquí en la iglesia y cómo, digamos, en este momento Dios nos está llevando. Y entonces empezó un proceso con Dios tan lindo, donde yo empecé a entender
que Dios era real, porque yo venía antes era porque mi mamá me traía, ¿sí? Tuve la época, yo creo que algunos de ustedes, los que nacieron en el Evangelio, tuve la época que me da pena ya cuando yo veía a mi mamá con la Biblia debajo del brazo, me daba una vergüenza y yo me escondía. Tuve la época donde yo, era chistoso, iba a la escuela y entonces allá rezaban, y yo imitaba. Yo ni sabía cómo hacer esto y yo imitaba simplemente para que se dieran cuenta y ser aceptada, porque simplemente yo no conocía a Dios. Pero cuando yo lo conocí, mi vida cambió, porque pasó como con los de Éfeso, ¿sí? Fue algo totalmente diferente y hubo un momento aquí que impartieron sus manos sobre mí y Dios derramó lenguas angelicales. Pero sobre todo más sobre las lenguas, Dios empezó a derramar de ese amor. Soy una persona imperfecta, lo puede ser mi esposo, lo puede ser mi mamá, las personas más cercanas a mí, pero les puedo decir que aunque seamos imperfectos, nosotros debemos de ser conscientes que está el Espíritu de Dios en nosotros y Él es el que nos ayuda a salir adelante. Entonces, vamos a seguir aquí. Necesitamos al Espíritu de Dios. Esta iglesia, como primero Dios nos está basando en el amor, ahora Dios quiere, estoy hablando de las lenguas, pero si vamos más a lo profundo, Dios quiere empezar a hacer aquí cosas sobrenaturales, que empiece a romper los esquemas de nuestra mente, nuestras limitaciones, que quizás por mucho tiempo hemos sido llenos en nuestras casas, no se puede, tal cosa, y vamos limitando a Dios y lo vamos encajonando, donde simplemente yo vengo a una reunión, oro, participo en la alabanza, escucho la palabra y salgo en la misma condición. No. Dios está trayendo a este pueblo, a esta iglesia, con el propósito de que esté basado en el amor, pero que empiece a brotar lo sobrenatural en mi vida, ¿sí? En mi casa, con mi esposo, con mis hijos, en los lugares donde yo me desenvuelvo. Cuando estoy hablando de lo sobrenatural, es sobrenatural. El Señor quiere empezar a hacer aquí milagros, señales, prodigios, porque eso lo está diciendo aquí en los dones espirituales. Entonces, necesitamos al Espíritu de Dios y eso dice en Joel 2, 28, 31. Vamos a ir todos a Joel, donde nosotros sabemos que cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, Pedro fue un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan del Pedro cuando no era lleno del Espíritu Santo? Imperfecto. Era un hombre imperfecto, pero cuando él se levantó ese día que fue el día de Pentecostés, dice que él se levantó, los 11 se levantaron con él y empezaron a hablar, la palabra fue su primer discurso y dentro de su primer discurso él habló de Joel. Vamos a leer Joel 2, versículo 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces Dios, después de quitar ese corazón duro con el amor, ¿cierto? De quitar ese corazón duro de servicio, de quitar ese tiempo que nosotros malgastamos, porque muchas veces el tiempo no lo usamos correctamente. Dice que después de que nosotros se ha impartido lo sobrenatural, las lenguas, dice que también Él desea algo en esta iglesia. ¿Y qué es? Que empecemos a profetizar y que vuestros hijos empiecen también a profetizar. Nuestros hijos y nuestras hijas. Está hablando aquí que también quiere que los ancianos, porque aquí no, mire Dios tan lindo como es, Él empieza a distribuir. Dice que los ancianos también sueñen y vuestros jóvenes vean visiones. En pocas palabras, lo que Dios quiere es una iglesia viva. Dios ya no quiere una iglesia muerta. En algún momento yo enseñé aquí sobre los huesos secos, ¿se acuerdan? Sí. Sobre los huesos secos. Y muchas veces no, y muchas veces la iglesia tiene esos huesos, está seca. ¿A usted no le pasa que uno muchas veces dice, no, es que nosotros creemos de que Dios está aquí? No, pero es que no lo sentimos. No, pero Dios está aquí. Y siempre, no, pero Él está aquí.
O sea, crea que Él está aquí. No, pero es que yo no veo que pase nada. Mire, después de que el pueblo llegó el día del Pentecostés, dice que fueron llenos. Pero en el capítulo 4 dice que ellos sintieron miedo y ellos empezaron a hablar y le empezaron a decir, Señor, yo tenemos miedo. ¿Sí? ¿De qué? De la persecución, de todo lo que estaba sucediendo. Habían sido empoderados, llenos del Espíritu Santo, pero 2 capítulos más adelante estaban con miedo. ¿Pero qué pasó? Dios empezó a hacer algo maravilloso. Y es que era tan maravilloso que hasta Pedro sanaba con la sombra. Era tan maravilloso que, como él dijo, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, y se levantó el paralítico. Era tan maravilloso que el Señor empezó a transformar corazones, empezó a transformar vidas, empezó tanto a transformar los corazones que la gente se olvidó del principal problema, y es el amor al dinero. Se desconectó totalmente de eso, que empezaron a vender. O sea, simplemente eso. Y hoy, digamos, tuve una conversación con alguien y decía, digamos, de pronto molesto por algunas cosas que han pasado acá. Y yo le decía, una de las cosas que yo veo le dije, las cosas que yo veo en usted es que es el amor al dinero, y esa es la raíz de todos los males. Y allí en ese momento, cuando estaba ese mover del Espíritu Santo, empezaron a suceder cosas sobrenaturales. La gente empezó a vender, la gente empezó a convivir de una manera tan cercana con el otro, que eso simplemente se volvió una sola causa, ¿sí? Esto no fue algo de egoísmo ni nada, sino se centraron todos por una misma causa, que era impartir el reino de Dios. Esto es lo mismo que el Señor quiere hacer, porque dice, Él no solamente está diciendo que derramará su espíritu sobre los líderes, Él está diciendo que derramará su espíritu sobre toda carne, sobre siervos, sobre niños, sobre jóvenes. Qué lindo es que los niños también puedan ser llenos del Espíritu Santo, puedan hablar lenguas, puedan orar y los niños puedan hacer milagros, que se enfrenten, digamos, en las diferentes circunstancias en su colegio, en su escuela. Mire, yo con los jóvenes estábamos hablando un tema precisamente de una noticia de un joven que se suicidó. Esta semana que pasó en las Javerianas, se lanzó de un 8º piso y duró 6 minutos en el piso, 6 minutos creo, y falleció, murió inmediatamente. Entonces nos poníamos a hablar con ellos y ellos empezaron, ay sí, mire, en mi salón hay una niña que se cortan las piernas ahora para que la mamá no la vea, y la otra decía, no, en mi salón hay un niño que eso anda mejor, tenía un amigo que era muy depresivo, y cada uno tenía, o sea, miren a su alrededor, o sea, era impresionante la ausencia de Dios, la falta de amor que hay afuera. Y si aquí no hay amor, ¿qué vamos a darles? ¿Qué le vamos a dar a este pueblo que necesita de ese amor? Dios me hablaba del impartimiento del Espíritu. Es tiempo de impartir el Espíritu. ¿Cómo imparto yo el Espíritu? Ir a hablarle a otro, porque le estoy impartiendo vida, ¿sí? Porque no es lo mismo, vamos a hacer la comparación, de lo mismo darle una herencia a alguien. Digamos, yo tengo mi hija y yo ya le dejo mi herencia, pero no es lo mismo yo dejarle una herencia que yo impartirle el Espíritu Santo, ¿sí? Porque la herencia se va a acabar, simplemente es algo que ella va a administrar. Pero cuando yo transmito el Espíritu Santo a una persona, es transmitir la vida a una persona que está muerta y está andando afuera. Y no hablemos solamente de afuera, hablemos de nuestras casas, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros esposos. O sea, digamos, eso son muchísimas áreas. Entonces, Dios está haciendo un llamado grande a esta iglesia, de que entendamos que necesitamos el Espíritu Santo, de que es tiempo de que el amor sea el fundamento en este lugar. Es tiempo de estar pensando en mí. Es tiempo de estar pensando en mis necesidades básicas o en mis propósitos. Y vamos a ir por favor a Romanos 15:13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, es tiempo de que nosotros nos llenemos del poder del Espíritu Santo para dar esperanza a este mundo que se encuentra en un hueco oscuro. Es tiempo de que usted se llene del Espíritu Santo, que cuando su hijo llegue en una condición que quizás esté absorbido por Satanás o por el diablo, por las circunstancias, usted tenga tanta luz que pueda alumbrarlo. Es el tiempo de que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo para poder impartirle a los demás. Vamos a leer en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, nosotros hemos encontrado la verdad, hemos encontrado la vida por medio del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 4:8 dice: así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio al Espíritu Santo. Dios, el Padre, nos dio, porque el Espíritu sale del Padre, y Él nos reveló al Espíritu Santo y nos lo entregó para que Él fuera nuestro consolador, nuestro ayudador, el que nos guía, que nos sustenta, el que nos ayuda, pero sobre todo el que nos recuerda la obra que hizo Jesús. Ese es el propósito de que el Espíritu Santo esté con nosotros, recordarnos siempre la obra que hizo Jesús. Ahora, segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía es inspirada por el Espíritu Santo con el propósito de exhortarnos, con el propósito de mostrarnos también su amor, con el propósito de dirigir nuestra vida. Y por último vamos a ir a Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Volvemos a describir lo que es el amor. Esos son los frutos del Espíritu, y esos son los frutos que debe estar en nosotros. Ya para terminar mi historia, cuando Dios inicia el proceso conmigo en el ministerio, realmente dice la palabra que Dios saca de lo más vil, de lo más menospreciado, ¿sí? Quizás no fui la más sobresaliente en el colegio, la que más hablaba, de pronto más bien era como la más retraída, la más penosa, la más tímida, ensimismada, pero la obra la hace Dios. Y muchas veces ustedes pueden sentir que ustedes no tienen la capacidad, que no tienen el valor, ¿sí?, para servirle a Dios. Pero cuando Dios me llamó a mí, yo le decía: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? En algún momento le preguntaba: ¿por qué a mí? Nunca para mí fue el deseo de pronto de ser un ministerio visible, ¿sí? Porque muchas veces hay muchos ministerios, hay muchos dones, talentos que Dios tiene y no son visibles, pero son fundamentales. Pero Dios me puso aquí en un lugar visible, y Dios me hablaba un día una palabra y me decía: yo te he puesto como sacerdote de tu casa. Y es una palabra que he cargado durante mucho tiempo. Ha sido difícil en este momento, digamos, ver a mis hermanos que un día estuvieron aquí parados y hoy no están. Pero ha sido un reto también saber que el propósito, que cuando Dios inicia algo, Dios lo cumple, contigo o sin ti, porque puede ser que yo me muera mañana, pero la obra sigue. Pero Dios necesita que usted se levante de su silla, ore, le busque, se llene de amor para que usted pueda hacer luz en su casa. Y era confrontante para mí ver cómo mi hermana Lady, digamos, estoy contándole tantas cosas porque es que así es como entendemos más, ¿no?, las cosas personales. Como mi hermana Lady, siendo una niña aquí de 10 años hasta los 15 años, creo que estuvo acá, servía en la alabanza. Ahora yo salgo y hablo con ella, y de lo que hubo aquí no hay ni la más mínima gotica. Pero Dios me ha dicho a mí que va a hacer una obra en ella grande. No por mí, sino por el poder del Espíritu Santo. Lo mismo es la palabra que el Señor viene a traerle a usted en esta noche, sin importar en la condición en la que usted esté. Si de pronto usted en este momento, en su ministerio o en su vida cristiana, se ha caído, o se siente cansado, o se siente agotado, el Señor dice que hoy viene a renovar fuerzas. El Señor dice que hoy viene a levantar una generación diferente. Y les voy a decir el nombre que Dios me dio esta mañana para este tema, y dice: busco una generación que transforme a su generación a través de mi espíritu. Muchos dirán: la palabra dice que los tiempos serán peores. Sí, eso dice la palabra, pero el Señor lo tiene a usted
para hacer una huella, para hacer un eco en esta generación. Es una generación que quizás vemos perdida. Y como yo le decía a los jóvenes que trabajo con ellos me decían, yo les decía, ustedes son la generación de los blanditos. Y me miraban y me decían, ¿qué? Y yo les decía, ustedes son la generación de los blanditos. ¿Por qué? Porque es la generación donde se les dice algo y simplemente la decisión que toman ellos es el suicidio. Buscar una solución así. Una solución que les cambie la vida así. Por un clic. Estamos en un mundo donde nos absorbe de una manera impresionante, por el celular, por la tecnología, donde queremos todo rápido. Pero aunque usted vea una generación perdida, Dios dice que Él quiere levantar un avivamiento con este lugar. El Espíritu Santo es tan sensible, ¿sí?, que si no abrimos el corazón en el amor de Él, no vamos a ser capaces. Y solamente vamos a venir es como a una bomba de gasolina, tanquear y a salir, pero luego nos secamos otra vez. La idea es que entre nuestras casas, como lo que sucedió con ella, nos llenemos de Dios y vengamos a seguir glorificando a Dios.